Buenos días, mi nombre es Mariana Castro y el día de hoy voy a hablar sobre mis conclusiones en la clase de análisis químico del ambiente y de los materiales de conclusión. Bueno, la primera prueba que hicimos en el laboratorio para esta clase fue una prueba de granulometría. La granulometría pues es un proceso que se lleva a cabo con la finalidad de medir la finura de los gramos de un material árido. Para esta prueba nosotros utilizamos dos muestras, una de grava y una de arena. Lo que se hizo fue que colocamos 1 kilogramo de cada una de las muestras, o sea, 1 kilo de arena y 1 kilo de grava, en una máquina que pues separa los granos del material dependiendo de su tamaño. Entonces, pues ya lo pusimos en la máquina comienza a hacer un movimiento tipo una vibración para que se divida la muestra por tamaños, dependiendo de los diferentes diámetros de los tamices. Y ya al final, después de que termine el movimiento, se retira cada uno de los tamices y se pesan para ver cuánto gramaje hay de cada tamaño de la muestra. Entonces, en la prueba de la arena, pues observamos que la arena la verdad es que es un material muy fino, ya que la mayor parte de la muestra se quedó en los tamices con diámetros de 20 a 4, o sea, los más pequeñitos, y con la grava pues fue todo lo contrario, ya que este material no tiene gramos así muy muy finos. La mayor parte de la muestra se quedó en los tamices con diámetros intermedios, que pues son los de 1 medio y 1/4, ¿verdad? Y bueno, para la fabricación del concreto y las pruebas de revenimiento y comprensión. La fabricación del concreto, pues básicamente mezclamos 3 kilogramos de cemento con 12.14 kilogramos de arena y 21.43 kilogramos de grava. Entonces, ya cuando teníamos toda esta mezcla de materiales sólidos, lo acomodamos en la forma como de un volcán, y ahí en medio de que en ese hoyito que se forma pusimos 1.5 litros de agua, pero vimos que la mezcla estaba muy dura, como muy seca, entonces le agregamos 8 litros más, así que pues en total le echamos 2.3 litros de agua. Después hicimos la prueba de revenimiento, que es básicamente colocamos la mezcla de concreto pues, como en capas en un cono cilíndrico de metal. Le dimos como aproximadamente unos 25 golpes con una varilla para pues, que la mezcla se asentara correctamente. Y una vez que ya pues, el cono estaba lleno, pudimos ver que el asentamiento de nuestra mezcla pues fue 7 centímetros, y pues el asentamiento ideal está entre unos 15 y 17 centímetros. Entonces pues ya gracias a esto le agregamos otros 0.5 litros de agua, y pues repetimos la prueba hasta que ya nos dio un buen resultado. Después, para la prueba de comprensión, dejamos reposando el concreto unos 21 días aproximadamente. Entonces lo primero que se hizo fue alisar las orillas del cilindro de concreto con un método llamado cabeceo, que es pues, verter una mezcla caliente de azufre y aceite quemado en las orillas del concreto. Se deja secar entre unos 10 y 20 segundos, y con esto ya las orillas de la muestra quedan completamente lisas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después de esto se mete a la máquina de comprensión, y con esto ya se puede medir cuánta carga máxima tolera, ¿no? Entonces, pues los resultados de la prueba de comprensión mostraron que la carga máxima del concreto fue de 11.07 toneladas, y con estos datos ya pudimos ver que el esfuerzo máximo que puede hacer nuestra muestra fue 62.67 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, pues básicamente en base a todo esto se puede concluir que hubo pues muchas fallas técnicas en el proceso de preparación del concreto. Se estuvo pues agregando más agua constantemente en varias ocasiones, y pues posiblemente el proceso hubiera estado mucho mejor si desde un principio se hubiera agregado la cantidad indicada de agua, o sea, para la mezcla. Y pues se puede ver que el resultado, que pues, solamente tolere 11 toneladas, pues no es lo más aceptable, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la prueba de tensión en el acero, pues lo primero que se hizo fue medir la longitud inicial de una varilla con diámetro de 3 varillas, ¿no? O sea, se midieron la longitud de cada varilla. Fue una de diámetro de 5 octavos, de 3/4 octavo de 3/4 de pulgada y de 1 pulgada entera, ¿no? Se midió la longitud inicial de cada una.
las colocamos en la máquina de tensión y ya cuando se rompen, o sea, pues ya por la separación, se mide la longitud final. Entonces, en base a esto, ya pudimos sacar el porcentaje de deformación de cada una, el esfuerzo de cedencia y el esfuerzo de ruptura. Y básicamente de estas pruebas lo que pudimos concluir es que mientras más gruesa es la varilla, mayor es su resistencia, o sea, mientras mayor diámetro tenga, es más resistente a la tensión. Pudimos ver que la resistencia de ruptura es mayor a la resistencia antes de la deformación y pues pudimos comprender claramente la forma de emplear de una máquina de tensión y pues para qué funciona, ¿no? Bueno, siguiendo con la prueba de comprensión y tensión del concreto celular, pues para esto lo primero que hicimos fue medir todas las áreas del concreto, o sea, de una viga de concreto primero y luego de un cubo. Entonces, pues lo primero que se hizo fue, ya medimos la viga, después, calculamos el módulo de ruptura y su esfuerzo pues, generado con el extensómetro, ¿no? Se colocó pues igual de forma horizontal y poco a poco la máquina pues comenzó a generar tensión hasta que se rompió a la mitad la viga. Y para la prueba, eso fue para la prueba de tensión. Y para la prueba de comprensión lo que se hizo fue que con un cubo igual sacamos las medidas y lo colocamos en la máquina, pero no en la que hace tensión, en la que hace compresión. Entonces, en vez de estirar la pieza, lo que hizo fue que la comprimió hasta que se aplastó y se quebró. Entonces, pues en base a estas pruebas concluimos que el concreto celular no es un material muy resistente, es un material bastante ligero, no es apto para soportar cargas muy pesadas y pues sería mejor darle un uso pues, que no sea para propósitos de carga, ¿no? Siguiente, la prueba de comprensión y tensión de la madera. Bueno, lo primero pues, de esta prueba fue igual tomar las medidas de la tabla. Después, para la prueba de tensión la colocamos en el extensómetro hasta que se quebrara. Y luego, para la prueba de comprensión, pues lo mismo, nada más que en vez de estirar, pues ahora aplicó presión poco a poco hasta que se quebró completamente la tabla. Y ya, pues aquí nos permitió, o sea, las pruebas nos permitieron concluir que la madera sí es un material sumamente resistente, o sea, su módulo de ruptura es sumamente alto, es de 613.70, ajá. Y se puede utilizar para una serie de propósitos diferentes en la construcción, tanto para decoración como de soporte de carga, ¿no? Y bueno, ya por último, para las pruebas de absorción y comprensión de productos cerámicos, para las pruebas de absorción lo que hicimos es que utilizamos 2 muestras de tabique, un tabique de lámina y uno mecanizado, disculpen. Y bueno, en esta prueba lo que se hizo fue que se tomaron las medidas de cada uno de los tabiques y sus pesos. Entonces tomamos ya el peso inicial de cada uno, después los sumergimos en un bote de agua durante media hora, de que pues, 1 litro de agua cada uno media hora, y después pues volvimos a pesar cada tabique, tomando en cuenta pues su peso inicial y su peso final, y en base a esto ver su absorción, ¿no? Después para la prueba de comprensión lo que hicimos fue que tuvimos 4 muestras diferentes. Uno de muro de tabique de lama, uno de muro de tabique mecanizado y un tabique de lama individual y un tabique mecanizado individual. Entonces se puso en la máquina de comprensión cada una de estas muestras y en base a esto ya sacamos pues la resistencia, o sea, a la comprensión de que pues cuánta carga soporta cada uno de los materiales, ¿no? Entonces el muro de tabique de lama probó, y pues el tabique de lama individual probó que no soportan más de 5 toneladas de carga, y el muro de tabique mecanizado soportó 8 toneladas, mientras que el tabique mecanizado individual soportó 23 toneladas. Entonces, pues a partir de estas pruebas pudimos concluir que el tabique mecanizado, para empezar, es una opción mucho más viable que el tabique de lama a la hora de cargar, de soportar cargas pesadas, porque pues tiene una resistencia mucho más alta y a la comprensión. Pero además, sobre la absorción, el tabique de lama tuvo una absorción mayor al agua, entonces
pues claramente es mejor que resista un poquito más a eso, como es el caso del tabique mecanizado. Entonces, pues con esto se pudo concluir que es un mejor material para la construcción. Pero bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.